iba a hablar de una cosa, me había preparado esta mañana a primera hora. Después cambié, a medida que avanzaba la mañana dije, no, voy a tratar el tema del fin de ciclo progresista en la región, porque se habla mucho de eso y yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero al final me dan ganas de decir que estoy un poco nervioso después de tanto tiempo sin hacer un programa de radio. Ah, Así que quería confesar cómo aparecen otra vez los nervios y las contradicciones, e inclusive algo que también quería compartir con mi equipo y también con la gente que nos escucha en la pizarra, aquí en Radio 10, que seguimos en Radio 10, en Canal Red en España, en Patria Nueva en Bolivia, en Altavoz Radio en Radio Sonora en México, en Radio Pichincha en el Ecuador. Y quería compartirlo porque a veces uno llega a preguntarse, y no sé si lo han preguntado la gente que hace radio, tele o le toca hacer medios continuamente. Estoy mirando a Sofía Montoya, que es la que probablemente más radio hace de la gente que está acá con el equipo. Es si uno se pregunta si después de hablar tanto tiempo está bueno callarse durante un buen rato y no redundar y repetir y alejarse un poco de todo lo que pasa, lo cual no significa que no estés trabajando, sino estás pensando, leyendo, investigando, estudiando, cuestionándote, repensando, replanteándote. He tenido en este tiempo, desde que dejé de hacer el programa de la pizarra, inclusive no he hecho ningún tipo de medios, de ningún tipo. Y me hice todo el tiempo esa pregunta, y, qué pesado a veces, ¿no? Todo el tiempo repitiendo, repitiendo, redundando. Después me paraba a pensar lo contrario. Es que la comunicación es repetir, repetir y repetir también. Entonces entras en un dilema si estás pensando más en ti que en el que está enfrente o no sé si os pasa cuando alguien hace comunicación. Pienso en la gente que incluso habla en la familia mucho, y ya sea con una pareja, con un amigo, con un novio, con una novia, con su madre, con su padre. Si después de repetir 8 veces lo mismo, no sé si os lo habéis preguntado, ¿tengo que repetir por novena vez lo mismo o mejor me callo? ¿No? O si no tengo nada más que decir, lo repito otra vez. No sé si la comunicación por repetición es suficiente. Sí, ya sé que hay manuales como de todo tipo que plantean que la redundancia es necesaria, pero no sé, a veces me quedé pensando si es mejor repetir, 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 si no tienes más argumento, o alejarte un ratito, repensar y salir con una voz un poco así medio temblorosa y arrancar el 2024 en el día de hoy. Dale play, Fer, arrancamos con la pizarra. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Tendría que decir buenas, buenas, buenas. No sé ni qué decir para arrancar, para empezar a romper el hielo, pero romper el hielo, y por eso quería poner esta música de estallido. No piensen que estaba haciendo ningún guiño a la nada, ¿eh? No piensen de ninguna manera que estaba haciendo una indirecta. Tenía nervios y tenía ganas, 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 ganas de hacer radio. Y no soy muy bueno en así la diplomacia. No se me da bien, nunca se me dio muy bien la diplomacia. Tenía muchas ganas de ver a mi equipo al aire. O sea, tenías ganas de ver al equipo al aire. Y además, cuando uno ve a su equipo, al equipo de la pizarra al aire, también era normal que me faltara alguien. O sea, es como parte de ver al equipo es ver la ausencia de alguien. Es parte de lo que nos pasa. Ahora me imagino que se va a incorporar al equipo la persona que falta, debe estar en algún teleférico por ahí perdida. Pero muchas ganas de ver el equipo, también muchas ganas de estar cerca de este micro que lo había un poco abandonado, lo había perdido. Había pasado una semana a ver a mi mamá a España. Hicimos de hecho allá un especial sobre Argentina también, en el paso por Madrid con mi buen amigo Daniel Toñetti y con todo el equipo de Pablo Iglesias, con Ina Afinoges, no me va a salir. Ina, la rusa, la que todo el mundo ya saben, no me van a salir, no me va a salir, no, no. Y con el Manu Levín hicimos un programa especial hermoso. Pero no era lo mismo que agarrar este micro. Estamos en esta Argentina maravillosa, de calor, de verano, de,
ha surgido un nuevo partido en la oposición, se llama Precios. O sea, fíjense, ni los mejores ¿no? representantes de los spots publicitarios, no, se llama Precios, el partido opositor que siempre está oponiéndose al gobierno de turno que no lo hace bien respecto a lo que sufre la gente. Así que estamos en la Argentina vivitos y coleando, con muchísimas ganas, la verdad, de hacer radio de nuevo. Y como fue el final del 23, vamos a presentar al equipo, el de siempre, no hay novedades, con una pregunta, y se lo voy a hacer la pregunta a la persona que ha estado, no sé si la palabra es conduciendo o estrellándonos, o algo ha estado haciendo. Se la voy a hacer a Bahía Luna para que ya directamente salude y responda con, si tuvieras que cambiar de trabajo, Bahía Luna, ¿a qué tipo de trabajo te gustaría hacer en el 24? A ver, invéntate lo que A quieras. ver, bueno, antes que nada, buenos mediodías si están en Argentina. Bienvenido, Alfredo. Vuelve toda la normalidad, lo cual a mí me deja muy tranquila y a los oyentes estimo que también. Y yo me desarrollé, me desempeñé muchos años como camarera y la verdad que era un trabajo que me divertía mucho y podría volver tranquilamente a los bares a servir cerveza, vino, no tengo ningún tipo de problema, así que creo que es el trabajo que elegiría. Bueno, ya tenemos camarera, se ofrece camarera para el 2024, Bahía Luna, luego decimos el usuario de Instagram, de Twitter. A ver, alguien que se ha reído cuando he hecho la pregunta. Flavia Fiorio, ¿a qué te gustaría hacer de nuevo trabajo en el 2024? No sé, nuevo trabajo, porque yo de la pizarra no me pienso ir hasta que vos me eches Alfredo Serrano Mancilla, así Por que ahora no no sé está por previsto, qué ¿no? estarás De profesión. preguntando. ¿Qué otra cosa te gustaría? Y mira, vamos a seguir por la onda bares porque yo creo que soy una muy buena sommelier, así que a mí anótenme para cata de lo que sea. A mí cata de cerveza, vino, cualquier cosa alcohólica, no se preocupen, mi hígado está a servicio del pueblo. Pasan los años y seguimos con los mismos lugares comunes nosotros. Yo es lo que me esperaba. Digo, Flavia me la veía venir, es que me la veía venir, me la veía venir y llegó. A ver, sigo. Crismar Lujano desde México. ¿Qué profesión para el 2024? Yo creo que Flavia y yo somos técnicamente la misma persona en los últimos tres programas, porque me ha robado exactamente la idea. O sea que, a ver, en el pueblo del tequila y el mezcal está muy difícil, Alfredo, que yo considere alguna otra profesión que ser catadora profesional, ojo, eso sí, de mezcalitos y tequila para no repetir con el vino, pues. O sea, tenemos dos sommelier o también en oferta para el 24, especialidades tequilas, mezcales, Crismar Lujano, número de teléfono, no, estoy inventando, y Flavia Fiorio para todo lo que tiene que ver vinos y alcoholes, es decir, por si podemos un poco así. A ver, Sofía Montoya desde Ecuador, profesión 2024. Uy, ¿sabes qué? Esa pregunta me la hizo ayer mi mamá. Me No dijo, puede ¿no estás ser. cansada? ¿No estás cansada de hacer esto? Yo no, a mí me encanta, amo mi trabajo, no me quiero ir nunca. Pero, y me acordé de que, de hecho, no fue la primera carrera que estudié porque mi mamá también me metió muchos miedos y estudié primero derecho. Entonces, bueno, soy una abogada dormida y una periodista activa desde los 14 años. Pero así como un oficio que me gustaría tener, me gustaría ser maquilladora, me encanta el maquillaje. Ah, esta no me la esperaba de ninguna de las maneras. O sea, tenemos maquilladora, dos sommelier y una camarera, una barwoman, si es que cabe el término, que me lo estoy inventando ahora. A ver, Leandro Álvarez, desde algún lugar de la Argentina. ¿Cómo estás, Alfredo? Y la verdad es que 2024 puedo decir que me gustaría volver a una de mis otras pasiones, me gustaría volver a la docencia, porque no 2024 sea ese año. Y si nos ponemos a soñar, ¿por qué no ser tester de videojuegos? No me disgustaría para nada. ¿Qué es eso, Lean? Tester de videojuegos, claro, probar si el videojuego está bueno, si anda, dar una opinión, como ser sommelier de videojuegos. O Hay sea, un empresas sommelier de que pagan a gente. videojuegos. Esto es lo que Sí, me sí, sí, falta. sí. Es lo que me Y faltaba Alfredo, ya. vos tenés Y que yo responder. tengo 2024 entrenador de baloncesto de niños pequeños. Sería como algo que lo tengo ahí todos los años, intento hacerlo y no lo logro. Y el otro es como charcutero. No sé si existe esa palabra en la Argentina.
el que corta el salchichón, pero a mano siempre. Es de las cosas que me puedo dedicar horas haciendo en cortar un queso, cortar, no sé, debe ser el único momento donde me desestreso de la manera más estúpida habida y por Nos haber. podemos abrir un bar. La pizarra Y se yo hace creo que bar. Ya estamos, fue la creo que radio. estamos, creo que estamos, ¿eh? Fiambrero serías acá, Fiambrero, Alfredo, puede ser exactamente, fiambrero. fiambrero, eso es. Fiambrero es lo que me gustaría. O sea, estar ahí, le viene uno, le pregunta salchichón tal, el tal, eso, en esa parte me manejo, me gusta, es de la parte que, fíjense que entre entrenador de baloncesto y fiambrero, qué cosa, ¿no? A ver, Flavia, y hablando de menú, ¿qué tenemos hoy de menú en la pizarra? Bueno, ese menú sí lo puedo servir y vamos a contar un poquito porque hoy tenemos 3 especiales. Por un lado, especial Bolivia, con o sin Gaby Montaño, no sabemos muy bien, todo puede pasar. Especial El Salvador, que tiene las elecciones a la vuelta de la esquina, así que Leandro nos va a estar guiando un poquito por ahí. Y especial Argentina, que ya tuvo elecciones, pero igual necesitamos hablar todo el tiempo de este país. Así que nuevamente especial Argentina. Después hacemos la vuelta al mundo con salpicadito. Nos vamos a Ecuador, nos vamos a Sudáfrica y cerramos con la chapita, vuelos de presidentes y presidentas. ¿Quién se subió más a un avión el año pasado? Eso ya lo dejamos preguntado incluso en redes sociales, ¿no? Pueden contestar a la pregunta que hice al inicio o si nos pueden ayudar a ver qué presidente, qué presidenta voló más en América Latina, de los presidentes y presidentas en América Latina, durante el año 2023. Así que vayan haciendo ¿Incluyen los las... que se fumaron algo? Sí, incluye todo, sí, podemos empezar. Me hiciste, me provocaste. Bueno, tenemos menú servido, arrancamos. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Hay que ganas de decir vuelta al mundo. He pensado todas estas semanas tantas vueltas al mundo que se pueden dar con tantas cosas que pasan y que se cuentan y tantas otras que no se cuentan. Primero, y quiero decir, y lo quiero decir porque cada vez que hable en público lo voy a decir, sigo con mucho dolor y me parece que todo el equipo en esto tenemos una altísima coincidencia con lo que sigue pasando de los asesinatos en Gaza. Ya alcanzaron cifra récords, casi por encima del 1% de la población estimada, más de 25.000 asesinatos de niños, mujeres, dicen los organismos internacionales que más del 60% son inocentes, que no sé si se resuelven así, una cosa que no estamos de acuerdo que hicieron la gente de Palestina o un sector de la gente de Palestina. Incluso ahora empieza a haber un run run, el otro día lo dijo Josep Borrell, nada más y nada menos que el alto comisionado de la Unión Europea para temas, planteó incluso públicamente en España que podría haber siempre, Israel siempre tuvo entre el gobierno de Israel un interés en crear Hamas para luego justificar matar. Una cosa atroz. Y esto tiene un correlato internacional, Chris, que me gustaría mucho que lo contaras, porfa. Sí, Alfredo. Bueno, ya la Haya se pronunció este viernes justamente sobre la demanda por genocidio a Israel presentada por Sudáfrica. La Corte Internacional de Justicia dio básicamente el primer fallo sobre esta demanda que bien sabemos, pues eh, culpa, ¿no? a Israel por actos de genocidio en la Franja de Gaza. Así que el órgano principal judicial de las Naciones Unidas, si bien no determinó que Israel ha cometido o no genocidio, pues bueno, entendemos que es un proceso que puede llevar incluso años porque es uno de los crímenes más difíciles de comprobar, sí considera plausible esta posibilidad, ¿no? Así que en este sentido, bueno, ordenó a Israel prevenir y castigar la incitación al genocidio en Gaza y además exhortó a este país, pues también bueno, al gobierno más bien, a permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino. No ordenó el alto al fuego, que era una de las principales peticiones de Sudáfrica, de la demanda sudafricana, pero sí le exige a Israel presentar un informe en un mes exactamente describiendo las medidas que ha tomado tras el fallo del tribunal, porque es una decisión vinculante, aunque sepamos muy bien que también la ONU tiene pocas estrategias para, bueno, poder implementarlo. Chris, Así que perdona, bueno, ha habido... qué mal debe estar el mundo para tener que aplaudir
que la comunidad internacional, con sus órganos judiciales internacionales, tenga que avalar que entre ayuda humanitaria. O sea, que tengamos que estar como satisfechos y contentos y contentas porque esto hay un pronunciamiento, e imagínate, ¿no? El nivel de ética global al que estamos asimilando, naturalizando y normalizando, y lo digo con todo el dolor del mundo. Y con mucho susto, porque además pruebas sobran, ¿no? A la vista de todos y de todas. Curiosamente, hablando de esto de la cuestión de permitir, bueno, la entrada de ayuda humanitaria, bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Digamos, incluso hasta en represalia, anunció también este mismo viernes, a la par prácticamente del fallo de La Haya, la suspensión temporal de la financiación para la agencia de la ONU para los refugiados en Palestina, ¿no? Por las supuestas acusaciones de que aparentemente miembros del personal de la ONU presuntamente pues participaron en los ataques del brazo armado de armas en contra de Israel el 7 de octubre. Así que no nos preguntamos un poco si los castigos colectivos no son crímenes también, ¿no? Un poco ahí en respuesta, digamos, no diplomática, pero sí contundente de parte de Estados Unidos. Obviamente también se ha pronunciado Israel diciendo que, pues, que es al lado de los cabellos lo que Sudáfrica propone en un acto casi desesperado también por defenderse. La De lo de cuestión Estados es, Unidos, Chris, que dices, pareciera que es que siempre tienen la misma reacción. O sea, cuando la cosa no le gusta, o invade o no, bloquea. O en el caso este, lo que hace es que le recorta la financiación para, has dicho, creo que has dicho bien, para los refugiados palestinos. O sea, imagínense, otra vez vuelvo al nivel de ética global que estamos asimilando y normalizando, que los Estados Unidos, ni corto ni perezoso, le quitan financiación a refugiados palestinos que me imagino que no es que deben estar viviendo en countries ni en condominios con mucho lujo, ¿no? sí, y no, hace una semana, bueno, se cumplieron 100 días desde el inicio de estos ataques de parte de Israel a Gaza y ya, bueno, las cifras creo que están en todos lados al alcance de cualquier persona de un clic en internet, más de 24.000 fallecidos, en que la gran porción de esta población pues son niños y mujeres. Así que, bueno, así las cosas, Alfredo, con este primer fallo que, por supuesto, vamos a seguir monitoreando muy de cerca em, para seguir conversando y analizando lo que sucede. No vamos a dejar de hablar de tema palestino de ninguna de las maneras, al menos acá en los micrófonos de este espacio, humilde espacio llamado la pizarra. Y quiero que nos vayamos, peguemos un triple salto mortal. No sé si la palabra mortal es la más acertada en este caso, la mejor, creo que no. Nos vamos al Ecuador, donde el eje narcotráfico, sí, narcotráfico no, parece que ha o desordenado u ordenado lo político desde otro lugar y están pasando muchas cosas, Sofía, ¿no? Bueno, sí, y precisamente como para darle un sentido a lo que dice también Crismar, eh, realmente sorprende que Estados Unidos siempre está metido en todo, ¿no? En todo conflicto, en cualquier entierro, tenga que ver o no tenga que ver, siempre están, ¿no? Pero yo hoy día decía, bueno, le voy a preguntar al chat GPT qué es la soberanía, porque parece que en el Ecuador se nos olvidó ejercerla, ¿no? Y algo cortito, la soberanía es el principio político que establece autoridad suprema de un Estado sobre su territorio, su gobierno, su población, sus decisiones internas. Es esa capacidad exclusiva de un Estado para tomar decisiones autónomas sin intervención externa, ¿no? Así cortito para que no se cansen. Y uno pensaría que lo Dijiste sin último que un intervención país, externa, ¿no? Sin por intervención supuesto, externa. Sin, ujú, digo, o sea, sin intervención para, externa, para ¿no? recalcarlo, digo, sí, sí, porque parece que se nos olvidó, ¿no? Y se lo digo cortito, ¿no? Uno pensaría que lo último que un país debería perder es eso, ¿no? Su soberanía, que ni todas las emergencias justificarían que otro país tome las decisiones por ti, pero en Ecuador la Corte Constitucional, que tiene muchísimo poder, pues para revisar si lo que se hace en cualquiera de los poderes del Estado está de acuerdo a la Constitución o no, aprobó un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo planteado desde el Ejecutivo, que es uno de los poderes del Estado, pero decidieron no permitir que la Asamblea conozca y discuta el mismo, ¿no?
Pero para que esto ocurra, hizo falta también que estalle una conmoción social y el presidente pueda declarar un estado de conflicto interno con el que se pueda también calificar de terrorista a cualquiera y suspender así sus derechos. Bueno, muchos dirán, digo yo, la situación no da para más y los dos últimos gobiernos dijeron que habían hecho todo y no lograron contener las muertes violentas, que son más de 8.000 en el 2023. Pero esto justifica darle vía libre a un ejército extranjero para actuar con total inmunidad y, dado el caso, impunidad en Ecuador, porque no hay claridad sobre los límites del acuerdo, pero los jueces de la Corte Constitucional dijeron, vean, pasen nomás, nos hacemos a un lado, este tema no queremos que nos caigan en redes sociales, porque seguramente si no lo aprobaban este acuerdo, había muchos tuiteros de tecla fácil diciendo un montón de cosas y responsabilizándose, y luego además esperan que confiemos que la ayudita, que viene con un montón de armamento de procedencia estadounidense y despliegue de personal militar, sea gratuita. Las O consecuencias sea, de esta ayuda en otros países son brutales. Colombia, México, Perú. ¿Qué ha ocurrido en esos países? lo que dices, y yo creo que debemos próximas semanas hacer un especial sí o sí Ecuador, porque no se puede relegitimar absolutamente todo a partir de un conflicto de esta magnitud. El conflicto existe, Sofía, ni Alfredo, ni ninguno de los que estamos acá lo vamos a negar, que existe un conflicto y un problema serio. A partir de ahí, lo que no pueden hacer es que primero vengan a gobernar los Estados Unidos de América, porque esto ya lo hemos vivido en Colombia, esto no es nuevo, Ujú. y en muchos lugares de Centroamérica. Y yo creo que hay un marco ahí muy preocupante y no vale todo. No se puede, como bien Pero decías, además caracterizar. es raro, Alfredo, nada más para cerrar, que sí hay un voto salvado en esta resolución de la Corte Constitucional y son 3 jueces que sorprendentemente, a pesar de su corriente ideológica de derecha, dijeron que estos acuerdos deberían pasar por la Asamblea debido a que se cede soberanía. Entonces, es como raro también el contexto y cómo estamos como que obligados por las circunstancias a aprobar cualquier cosa y a legitimar cualquier cosa, ¿no? Que está pasando en nuestro país, desde que haya jueces, que todos nos volvamos jueces y porque alguien tenga un tatuaje lo nombre terrorista, incluidos niños, que acabo de ver un video realmente horroroso de un niño de no menos de 12 años que le están obligando a borrarse el tatuaje los militares. Entonces, es aprobar esas cosas, aplaudir como focas de estas cosas. Deberíamos cuestionarnos todo, nada más. Cuidado con las militarizaciones de las democracias. Está pasando y vamos a seguir monitoreándolo. Paramos y ahora viene especial El Salvador, que tiene mucho que ver con lo que está hablando Sofía de Ecuador. Especial Bolivia y especial Argentina, Mayapa Pizarra. Creo que es el momento de que vean a Gabriela Montaño bailar a Tajo. Es un momento, ha entrado así, casi bailando. Hola Gaby, que te saludo antes de hablar de Bolivia. ¿Cómo estás? Qué bueno verse otra vez en vivo aquí haciendo la pizarra, ¿eh? Hola Alfredo, hola a todos, todas, a todos los que nos están escuchando también y a las que nos están escuchando. ¿Cómo no me va a alegrar Atajo si es toda una época además de la música en Bolivia? Extrañamos a Tajo, ya no existe como tal, como grupo, pero bueno, nos hizo bailar cientos de veces y nos hizo reír, disfrutar con amigos, compañeros, así que sí, me alegra escucharlos. A mí así me estoy poniendo nostálgico porque para mí Atajo es Bolivia, mis inicios en América Latina. De hecho, creo que no sé cuántas veces me hizo, fíjense si la fortaleza de Atajo que me hizo hasta bailar a mí. O sea, Atajo me hacía bailar. Bailaba con mucha gente querida en La Paz también. Ahí no conocía a Gabriela Montaño. De hecho, muchas veces hemos hablado en privado y ahora lo podemos hacer al aire, que nunca coincidimos o no nos vimos, pero tenemos muchos amigos comunes y recuerdo ahí por esas zonas paceñas que ponían Atajo a todas horas. Bueno, para mí Atajo y queríamos darle pie al especial boliviano con una música muy, muy de allá y que bueno, yo ni siquiera sabía de este vínculo de Gaby fuerte que tenía con Atajo. Se ha puesto a cantar la canción, pero a la primerita, ¿eh? Le ha faltado nada, parecía Flavia sabiéndose las canciones de todas las... Esta no la conoces, ¿no, Flavia? A ver, decir la verdad y nada más que la verdad. No, estas se las debo, pero estoy absolutamente de acuerdo con que Gaby me instruya en música boliviana. Es bueno, está bueno. Vamos a tener que hacer un especial.
Y es especial Bolivia o mini especial Bolivia. Probablemente la música es más divertida de lo que vamos a contarle. O sea, hay un poco de asimetría entre el subidón de la música de Atajo, subidón de la música y las letras que tienes, que hay hermosas letras muy reivindicativas, ¿no? De la soberanía, un poco de lo que venía planteando también. Hay una de la que la DEA no me vea, que la DEA no está espectacular. Recuerdo que es banda sonora de una película hermosa, se llama La Llamita Blanca, ¿puede ser? Gaby, Sí, 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 sí. una peli boliviana muy singular y divertida. Un Mm, abrazo de paso a Panchi Maldonado, que era el vocalista de Atajo y un gran amigo, muy querido, así que donde esté, en cualquier parte del mundo, le mandamos un gran abrazo. un gran abrazo para la gente que hacía esa música. Y decíamos que era el marco para hablar de esta novela, de esta fastidiosa novela que se viene produciendo al interior del bloque del MAS. Queríamos seguir dándole como el análisis en base a una coyuntura que avanza y avanza. Primero invitamos, y ahora se lo pasamos a Flavia para que pueda poner en las redes sociales de la pizarra el último informe que hicimos ahí en CELAC Data contigo, Gaby, con Camila, sobre el calendario político electoral 2024-2025, que creo que es muy útil para entender, ¿no? El timing, ¿no? Los tiempos que se avecinan, que no son pocos, porque, Gaby, si tú me ayudarías a ordenarlo, decíamos que había como 4 componentes fundamentales, ¿no? Que habría que tener en cuenta en el conflicto político electoral boliviano, ¿no? Como 4 ejes, tú me decías permanentemente, ¿no? Te estás silenciada, te tenemos silenciada. Ahora. Perdón, perdón. No podemos dejar de decir que coyunturalmente hay bloqueos de carreteras en Bolivia, que ha habido intentos de sectores de la policía de poder reprimir estas movilizaciones que son fundamentalmente del sector campesino, ¿no? Eso está ocurriendo hoy, pero en medio de un panorama mucho más amplio, mucho más complejo. Estas 4 grandes elementos de la vida política electoral del país pasan por un año preelectoral. El 2025 deben darse las elecciones generales en Bolivia, elecciones tanto presidenciales como elecciones legislativas. En Bolivia, en un solo proceso electoral se elige la totalidad de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y la presidencia y vicepresidencia del Estado. Al mismo tiempo, también es un año en el que debieron haber estado ya resueltas las nuevas autoridades de la justicia en el país y del Tribunal Constitucional. Digo esto, debieran haberse hecho porque estas elecciones no pudieron llevarse a cabo el 2023, por lo tanto, se han prorrogado las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional con una definición que la hacen ellos mismos. Es decir, otra vez, Juez y parte, son por, juez y parte. exactamente, son juez y parte quienes administran la justicia en Bolivia, deciden que pueden autoprorrogarse más allá de los mandatos constitucionales, de la ley, etcétera, etcétera. Y no hay una fecha establecida para estas elecciones judiciales. Inclusive Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto en estas semanas y obviamente señala Naciones Unidas que esto afecta a la democracia y que estas elecciones deberían llevarse adelante lo antes posible. Ha habido pronunciamiento también de autoridades del órgano electoral diciendo que ellos están en la disposición de llevar adelante las elecciones, que el plazo máximo para que no haya superposición del proceso electoral de elecciones generales y primarias y el proceso electoral de autoridades judiciales debiera darse hasta julio de este año 2024. O sea, porque en Para eso, ello, Gaby, es importante aclarar que por mandato constitucional no podrían superponerse eh, elecciones de diferente dimensión. Es decir, la elección presidencial que bien planteabas para el 25 no se podría superponer con las elecciones de las autoridades del Poder Judicial. En tanto es así, tienes que hacerla o lo haces ahora
ya, ¿no? Las del Poder Judicial, o tenemos un problema. Así es, pero además, para que se lleve adelante las elecciones generales, la ley del régimen electoral señala que se deben llevar este año elecciones primarias. Las elecciones primarias en Bolivia, a diferencia de lo que sucede en Argentina, por ejemplo, son elecciones cerradas entre la militancia de cada partido político. No son primarias abiertas como sucede en otros países. Entonces, también se tiene que tomar en cuenta todo ese cronograma para las primarias que debieran convocarse este año y llevarse a cabo máximo hasta Este es otro dato finales. importante, Gaby. Y las elecciones primarias, por ley en Bolivia, ya está definido el cómo. O sea, digo porque desde afuera, para interpretar bien el conflicto, no es como a lo argentino de primarias abiertas o a lo chileno o inclusive como lo mexicano de establecer una encuesta. No. Es un modelo más tradicional de definir internamente con sus militantes, con unos determinados, ¿no?, controles de la militancia, ¿no?, que están suscritos y demás en el padrón de cada partido político, como se define en las primarias. Digo esto porque, y es importante este dato, porque hay una tensión de fondo en el interior del MAS de que pueda haber un pedido de cambiar la tipología de las primarias. Dicho de otro modo, hay quienes están defendiendo que se elija al candidato del MAS con unas primarias abiertas. Esto hoy en día no es legal. Para que esto sucediera, habría que cambiar el marco legal actual. Y esto no es un dato menor, porque esto está... ¿Por qué? Probablemente porque, y si lo digo sin filtros, en el fondo estaríamos planteando que Evo Morales está defendiendo la idea de primarias abiertas e incluso primarias, perdón, primarias cerradas, disculpen, de Evo Morales de primarias cerradas, y hay un sector más apegado al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca que comienzan a defender públicamente, Gaby, ¿no?, la necesidad de unas primarias abiertas. Es concepción y una discusión política, pero ahora lo legal vigente es estrictamente, insistimos, las primarias cerradas. Eso es otro aspecto. Y el otro tema es el censo, ¿no, Gaby? Así es, Alfredo. El censo de población eh, también es un elemento muy importante. Ustedes dirán, pero bueno, un censo ¿Por sirve qué? para que se ¿Por haga la qué? planificación de un estado, dónde se va a hacer la inversión pública más importante, saber qué población tenemos en cada departamento, etcétera. Pues no, porque el censo también va a determinar la distribución de escaños parlamentarios, es decir, cuántos parlamentarios tiene cada departamento entre los 9 departamentos del país. Y probablemente la cantidad de parlamentarios que tiene hoy, de diputados, pongámosle, que tiene hoy Santa Cruz, no sea el mismo que tenga que tener con los nuevos resultados del censo. Y lo que sucede es que ahí también hay una tensión política muy fuerte con Territorial. sectores territorial y con sectores de la oposición clarísimos. O sea, digamos, el golpe de Estado se gestó desde sectores políticos de Santa Cruz. Es muy probable que a Santa Cruz le corresponde ahora una mayor cantidad de parlamentarios, no sabemos exactamente cuántos hasta que se realicen este censo, pero evidentemente también es un procedimiento que tiene un cronograma entre este año y el próximo año. Hasta febrero del próximo año tendrán que estar listos todos los resultados del censo y definidas cuántos parlamentarios aumentan, digamos, para Santa Cruz y cuántos disminuyen para otros departamentos. O sea, esto que ¿Qué? dices es, por un momento, una parte del debate va a ser cuando entran en vigencia los resultados del nuevo censo en materia de reparto de la Asamblea, ¿no? Y eso es importante por lo que dice Gaby, de que es esperable que el censo poblacional de Santa Cruz crezca, teniendo un componente ideológico, y además no solo es Santa Cruz, sino incluso qué sectores de Santa Cruz son los que crecen, porque luego hay un reparto mucho más sutil al interior de cada departamento. Y efectivamente, yo recuerdo cuando yo vivía en Bolivia, el gran conflicto en Bolivia fue cuando se discutió la capitalía de dónde estaba. O sea, un conflicto estrictamente territorial de bancadas, de si era La Paz, era Sucre, era Chuquisaca. O sea, eso está por encima de todo. Yo creo que esos cuatro ejes que ha planteado muy bien Gaby, me parece que es
el contexto en el cual tenemos que discutir, y para cerrar, Gaby, el actual momento de máxima tensión política, social, de movilización que estamos viviendo en el país y que además se escuchan por parte, por ejemplo, del ministro de Gobierno boliviano, se escucha decir públicamente, incluso por el ministro de Justicia del gobierno boliviano, por los dos, están planteando públicamente incluso que podrían responsabilizar al expresidente Evo Morales de los conflictos, de las movilizaciones, de las marchas y de las trancaderas, si me permiten el término. Es muy grave, digo porque estamos hablando de que los dos ministros de gobierno y de justicia del presidente Luis Arce ya no estamos ahora que me dijeron, escuché, no, lo han dicho públicamente, Gaby, y esto ya es un tema de un debate interno que estamos ya cruzaron todos los límites, probablemente habido y por haber, y hoy podríamos hablar de dos bloques cada vez más nítidamente enfrentados. Así es, Alfredo. A ver, para llegar al fondo de este asunto, las declaraciones del ministro Iván Lima esta semana fueron absolutamente inaceptables. Es decir, comparó la responsabilidad de lo que pueda suceder si hay heridos en situaciones de enfrentamiento de la policía y las personas que están movilizadas ahora en este momento en Bolivia, los comparó con el 2019, o sea, Claro, es que cuando en el hubo un fondo golpe estaba de legítima. Estado. Lo que yo escuché de Lima, como tú bien dices, Gaby, es que estaba diciendo que la responsabilidad del golpe de Estado contra Evo Morales la tuvo Evo Morales por haber discutido un tema del referendo. Eso lo dijo casi literalmente el ministro de Justicia vigente en Bolivia. Así es, y esto es muy grave no solamente porque le da pretextos a la derecha y a la ultraderecha en Bolivia para intentar, digamos, salir de las responsabilidades que pesan sobre ellos en relación a las acciones de 2019, donde no nos olvidemos que fueron asesinadas 38 personas, hubieron más de 800 heridos en Bolivia, etcétera, etcétera. O sea, intentar comparar el 2019 con lo que está sucediendo ahora me parece una barbaridad que no tiene nombre. Y como No. última cosa, Alfredo, no nos olvidemos que estamos muy cerquita, a semanas quizás, de que también se defina la posibilidad de que el movimiento al socialismo mantenga su personalidad jurídica vigente. ¿Por qué? Muy brevemente lo explico. Hasta el 11 de febrero aproximadamente es el plazo para que todos los partidos políticos que quieren participar en las elecciones del 2025 presenten todos los requisitos al Tribunal Supremo Electoral. Perdón, es el plazo para que el MAS convoque un congreso y cumpla todos los requisitos que el Tribunal Supremo Electoral exige para que el MAS pueda participar en las elecciones del 2025. Por lo tanto, Alfredo, todo en Bolivia hoy se mueve muy rápido. Es muy difícil muchas veces que desde afuera se comprenda la complejidad de todo este escenario político. Parecía algo absolutamente impensado que en un gobierno del MAS esté sucediendo lo que hoy está sucediendo, ¿no? Dejo encima de la mesa un interrogante que lo vamos a seguir contestando porque en breve semana lo sabremos. ¿El MAS seguirá con sus siglas? Ese es un debate que pareciera inimaginable con un gobierno del MAS. Pues esto hoy en día está encima de la mesa judicial en Bolivia y esto podría impedir que no haya candidato del MAS. No estamos, o inclusive un MAS diferente, que se quede afuera una gran parte del MAS. Si hay un sector de las organizaciones sociales que deciden hacer su congreso desconociendo lo que plantea Evo Morales y sus organizaciones. Esta es la gravedad de la que estamos hablando a día de hoy. Ay, falta aire y falta tiempo. Seguimos y ahora nos vamos a saltar a El Salvador, que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Seguimos en la pizarra. Menos de hablar de elecciones en El Salvador. Yo tengo ganas casi de tomarme una chela allá. Yo además recuerdo El Salvador, le tengo un cariño muy especial porque mi hermana vivió en El Salvador durante un buen tiempito y fui a visitarla y estuve con ella durante un tiempito. Así que tengo algo especial con ese país chiquito, lindo, hermoso, con una gente muy linda.
y que también hay mucho en juego. Además tiene una historia política apasionante como tantos otros países de Centroamérica. De hecho, me gustaría, Lean, que además de hablar de Bukele como centralidad y como lo que están planteando la mayoría de las encuestas como el ganador, ¿no? Un poco miremos también a lo que los partidos antes de Bukele. Primero decir, ¿no? Que yo creo que es clave, lo hemos hecho en la pizarra más de una vez, que Bukele tampoco es un outsider, ¿no? A mí se me gustaría a veces, porque se reinventa, ¿no? Es como Bolsonaro es un outsider. Bueno, Bolsonaro había estado de diputado no sé cuántos años haciendo tradición política de toda la vida, pasando de un partido a otro. Bueno, Bukele venía de la tradición política salvadoreña, ¿no? Bukele, como bien vos decís, Alfredo, no es un outsider, fue la joven promesa, si se puede decir, el FMLN, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, cuando fue alcalde por ese partido de la ciudad de San Salvador, la capital del país. Fue alcalde por el FMLN entre el 2015 y el 2018. Allí construyó su base de poder, construyó su imagen también de ser un joven, rebelde, transgresor, capaz de sumar también la tradición política y los instrumentos de la política tradicional salvadoreña con innovaciones, sobre todo en materia de comunicación. Hoy por hoy el alcalde de San Salvador pertenece a su partido Nuevas Ideas, es Mario Durán, también es un ex ministro de Bukele que tiene 41 años, y atención a este dato, su predecesor había sido Ernesto Muizón del partido Arena, que es el partido, se puede decir, de la derecha del statu quo salvadoreño, que hoy está preso por causa de corrupción. Así que si sos más o menos rival de Bukele y construiste algún tipo de base de poder, la justicia está complicada en El Salvador. Pero como bien vos decías, Alfredo, si te parece, hacemos como un panorama político de cómo está la política salvadoreña que asiste a las urnas el 4 de febrero. Más allá del partido este nuevo, de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, construida sobre todo a partir de su imagen personal y de su mandato, ¿no? Tenemos a dos partidos tradicionales, si se quiere, de la política y del statu quo salvadoreño. En primer lugar, ya el mencionado Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es un partido que se conforma por la ex guerrilla, y el partido Arena, que es el partido de la derecha salvadoreña tradicional, vamos a decir, la derecha tradicional de El Salvador. Presentan candidatos. En algún momento de la campaña, Alfredo, de la previa, digamos, a estas elecciones, se intentó construir un gran frente antibuquelista, se habló de una posible alianza del FMLN junto a Arena, pero finalmente esto naufragó. Hubiera Así que sido muy la oposición, forzado, no hubiera sido muy forzado por la historia de lo que es Arena, que es ahora es la ultraderecha tradicional, fue desplazada, es como exacto, el macrismo de El Salvador de toda la vida, o sea, digo, ha sido la vieja derecha más pegada a la dictadura en El Salvador, o sea, digo, era muy por claro. sacar a otro, ¿no? Y mucho más que el PRO, me animaría a decir, por la tradición, digamos, por varios años tener en la política salvadoreña. Y hoy por hoy hay 5 candidatos, además de Bukele, tenemos a Luis Parada de Nuestro Tiempo, después tenemos a Manuel El Chino Flores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a Joel Sánchez de Arena, y dos más de fuerzas políticas un poquito más chicas, como José Renderos de Fuerza Solidaria y Marina Murillo del Partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Ese es el escenario, un escenario bastante atomizado, que es el escenario ideal, ¿no? Para lo que sería un hipotético triunfo de Nayib Bukele y una reelección, Alfredo. Sí, de hecho, todas las encuestas además están planteando la centralidad que tiene Bukele, que tiene un dominio del Congreso. De hecho, vi los últimos spots publicitarios de Bukele y hace claro, le da mucha importancia, da casi por ganada la presidencia y está enfatizando mucho la necesidad de tener una gran mayoría en el Congreso. De hecho, sus últimos spots publicitarios está planteando, ¿no? Como ese eje de campaña de última hora para no perder la mayoría aplastante que hasta ahora podía tener en el Congreso y parece que va por ahí la cosa, ¿no, Lean? Bueno, como bien decíamos antes, en 2021 fue un año clave porque allá ahí logró la mayoría absoluta. En el Congreso obtuvo 64 de los 84 escaños. Arena ese año pasó de tener 37 a 7 y el FMLN pasó de tener 23 a 5. A partir de allí
Bukele construyó un poder unipersonal y el Congreso le votó absolutamente todo, entre otras cosas el estado de excepción que hoy por hoy le permite tener esta política represiva tan particular y tan denunciada por los organismos internacionales. También a partir de aquel año el Parlamento pasa de 84 miembros a 60 congresistas, por lo cual también ahí Bukele especula con tener un control más que absoluto, más del que tenía, ¿no? De hecho, Lean hizo también otra segunda trampa, porque aunque él lo plantea, como lo plantean muchos de estos líderes, de abaratar los costes de la política, él hizo un cálculo de tal manera que simuló las posibilidades de tener una mayoría absoluta en el Congreso, Exactamente. no redondeando y recalculando el método de imputación para obtener congresales. Yo creo que él muchas veces te ponen encima de la pantalla una cuestión, pero detrás tienen otros intereses. Las encuestas que dicen, Lean, por cerrar un poco, entiendo que casi todas que gana Bukele, ¿no? Todas lo dan ganador por una amplia mayoría. Por ejemplo, la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas le da un 61,7% y es una de las más, digamos, tranquis, ¿no? Después una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia le da un 70,9% de intención de voto y la Universidad Centroamericana le da un 81,9% de intención de los votos. Esos son los números que se manejan en la previa a las elecciones del 4 de febrero. Yo tengo una duda. Si Bukele, por ejemplo, en algunos municipios llega a sacar el 95% de los votos, ¿será que la OEA va a ir a ese colegio para decir que son anómalos como hizo con Evo Morales en el 2019 en toda la zona del Chapare? Me temo que no, ¿no, Gaby? Por tu sonrisa, es como que no veo a la OEA cuestionando los votos que saque Bukele. No, no, no te parece, ¿no? No, no lo creo, Alfredo. Y por supuesto, no les va a parecer nada irregular que en una mesa de votación Bukele pueda sacar más del 90%, ni les va a parecer que eso es invalidador de una elección. No lo creo. Aunque haya tenido en lo público fuertes encuentros con Naciones Unidas y con organismos internacionales, hay cosas en las que no creo que la OEA se meta con Bukele. Pareciera que no, pareciera que no. Lo vamos a dejar acá El Salvador, probablemente la semana próxima, como estaremos un día previo a la cita electoral presidencial, recuerden 4 de febrero, pues haremos ahí un poco de actualización de la información de lo que pueda pasar, aunque no pareciera que vienen muchas sorpresas, aunque nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe. Paramos, ahora más que tomar aire casi me tengo que tomar 2 cafés seguidos y no sé cuánto mate y no sé qué de tés, cuántas infusiones, manzanilla. Sí, Argentina, seguimos en la pizarra. Y ahí vamos, vamos, que nos vamos a un poco procurar seguir intentando entender, explicar lo que viene pasando en estos 2 años y medio de Milei no, es un mes y medio, ¿no? Perdón, un mes y medio de Milei en la Argentina. A veces uno tiene ciertos, ¿no? comentarios fallidos porque realmente parece que lleva mucho tiempo gobernando en este tiempo, porque si uno mira los datos de inflación de lo que logró en su primer mes de gobierno, serían datos que incluso en gobiernos como el anterior, que no fueron nada buenos en absoluto en materia de precios, pues a lo mejor podría ser lo que sumaban 2, 3 meses, inclusive en 4. Es decir, que los anteriores resultados de la inflación de gobiernos anteriores, del anterior, que no fueron buenos, estos son muchísimo peores, muchísimo peores. Yo creo que el principal opositor que tiene este gobierno de Viva la Libertad, carajo, de Milei, son el mercado, el supermercado, la tiendita, los precios. Yo creo que es el principal opositor. Por encima de cualquier otra instancia, creo que la vorágine, el ciclo de precios desde que asumió Milei, más allá de sus intentos de panelista, ¿no? De exagerar y decir que va a haber 15.000, 7.000, 8.000%, o decir voy a terminar el mes con menos de 30% y eso está bien porque yo esperaba un 1.000. O sea, más allá del panelismo, ¿no? Como nueva corriente
política de Javier Milei y de su gobierno, creo que verdaderamente el día a día de los precios explica casi todo, ¿no? Explica casi todo. Yo me fui una semana he estado solo en España y regresé y ya me parecían otra vez los precios absolutamente desbordados. Y además no solo están desbordados siempre a la alza, en un sinsentido alguno económico, debe ser la libertad, carajo. Voy a contar una anécdota el día 27, 28 de diciembre andaba por una zona donde conoce muy bien Fla, por la zona de Tafí del Valle, por allí, en un pueblito muy chiquito, y fui a comprar una manzana al mediodía sería, 1, 2 de la tarde sería más o menos. Y el señor, con cierto, yo diría que, ¿cómo decirlo? Con timidez, me dijo, no te puedo vender una manzana porque no tengo el precio de la manzana. Me quedé verdaderamente como extraño, la situación era rara entre el señor con un buen tono en un pueblo chiquito en Tucumán y no me podía vender la manzana porque el señor no sabía cuál era el precio de la manzana. Es literal lo que me pasó y me imagino que lo que me pasó a mí le está pasando a todo el mundo permanentemente porque no tiene el precio o porque el precio es tan desbordado que evidentemente no puedes comprarlo. Sigo sintiendo que los precios van a llegar a un pico tan alto que después lo estabilizarán. Es el objetivo, estabilizar los precios en un nivel tan inalcanzable que después digan que la inflación va a ser el 2, el 1%. Claro, ¿de qué vale tener una inflación del 1 o el 2% si ya el precio existente no llegas para poder comprarlo? No sé si me estoy explicando. Si la leche en vez de pasar 1 litro, casi 1.000 pesos, 800, 700, 900, porque además depende, el mismo litro de leche en dos tienditas diferentes te lo puedes encontrar a cualquier precio. Es así porque está pasando así, desde el repelente para los mosquitos hasta 1 litro de leche, hasta cualquier cosa, el precio empieza a ser muy desconcertante. Claro, si lo suben a 3.000 pesos, o sea, $3, $2.50, bueno, luego si se estabiliza, ¿qué? Si los salarios siguen a la baja. O sea, digo, porque yo creo que nos van a llevar a ese callejón sin salida y luego justificarán muchas otras cosas. Hay muchas cosas que están pasando en el gobierno de Javier Milei, además del desastre cotidiano económico como el Viva la Libertad Carajo, que debe ser eso, el Viva la Libertad Carajo. Yo no sabía que el precio de un frasco de aceitunas que se hacen en La Rioja podía tener un precio superior a comprado en una tienda gourmet en Madrid, en el barrio más rico de Madrid. No podía imaginar que aceitunas, o sea, aceitunas, ¿no? No estoy planteando. Si hablo del aceite de oliva, es infinitamente el triple del precio. Aceite de oliva producido en la Argentina, ¿eh? Producido en la Argentina, con olivos argentinos. Vale también 4 veces el precio del aceite de oliva en España, que no es que sea barato, y podría seguir dando ejemplos y ejemplos. De hecho, Lean, si me ayudas con una cosa que yo creo que toda mamá, papá, de niño pequeño, de niña pequeña, me imagino que, pues digo, para que no hablar de conceptos macroeconómicos complejos, ¿no? Yo siempre digo que en vez de estudiar el riesgo país, deberíamos estudiar el riesgo precio de los pañales. O sea, para mí es tan importante el riesgo país, que te dice el Bloomberg y compañía, ¿no? Y todos los organismos internacionales financieros, como el precio de los pañales, que yo me imagino que es el riesgo de que tu hijo o tu hija no pueda tener algo tan básico como unos pañales. ¿Qué datos tienes ahí, Lean? Mira, Alfredo, nos fuimos a una web, Mercado Track, que analiza la evolución de los precios de determinados productos en la página de ese señor empresario que está en Uruguay y que es subsidiado por el Estado en millones de dólares. Sabemos de quién hablamos, pero yo no lo voy a mencionar. Y un pañal de una marca muy conocida, yo puse ahí en esa página un pañal de una marca muy conocida, 68 unidades, Supreme Care, pasó de un precio promedio de 9.018 pesos el día 27 de noviembre a un pico de 22.395 pesos el 2 de enero y a día de hoy podemos decir, a día de 27 de enero, que el precio de este producto se encuentra en esta página en 23.000 pesos, Alfredo. O sea, En ¿de solo cuánto? 3 Espera, a días te ver. paso... Desde el día Sí. de principio de gobierno, ¿cuánto era el precio de estos pañales? Mira, si nos vamos al día después de las elecciones Sí, ese día. del balotaje, 9.000 pesos, nueve mil Vale, nueve dieciocho mil pesos, pesos aprox, por redondear, con un tipo de cambio entre el blue y el legal, $9. Estamos hablando de eso, ¿no? exactamente, ¿Y hoy a exactamente. cuánto estaría ese mismo producto?
23.000 pesos se 23 encuentra dólares. en O sea, esa hemos página. pasado Sí. de 9 dólares, a 23 dólares, de 9.000 pesos a 23.000 pesos, sin que efectivamente el salario de nadie haya mejorado. O sea, sin que el salario de nada haya cambiado. Digo, para dimensionar, ¿no? Esto también en términos de lo que diría, bueno, pero esto es, según argumentos de Viva la Libertad, carajo, porque el riesgo financiero está cayendo. Pareciera que el riesgo país tampoco es que ha mejorado, ¿no? No, así es para nada, Alfredo. De hecho, el riesgo país se mantuvo más o menos en niveles. Podemos decir que al 10 de diciembre el riesgo país era de 1923 y el 19 de enero, por ejemplo, lo aumentó, 1971, ahora lo bajó un poco, 1870, pero fluctúa en esos valores. 10 de diciembre, estamos hablando en 1923 el valor, y 19 de enero lo aumentó en 1971. O sea, en términos económicos podríamos seguir aburriendo con datos y más datos de que no han mejorado ni lo cotidiano ni los indicadores macroeconómicos de ningún tipo en este tiempo. Bueno, sí, a lo mejor lo puede, su argumento es que lo va a resolver en el 2088, a lo mejor ahí alcanzamos, bueno, está bien, los que aguanten hasta el 88, ¿no? Los que vamos a vivir menos y mañana tienen que la gente ir a comprar, esa gente quizás no tenga la posibilidad de estar con una expectativa ideal para el 2050, 88, 2133 en sus cálculos econométricos de profesor mediocre de economía neoclásica, que es en el fondo lo que suelen hacer este tipo de paradigma. Además de eso, yo quisiera aportar un dato del equipo de trabajo de CELAC Data que me parecía sumamente interesante, y es que nos pusimos a trabajar, sobre todo Mariana Dondo y Guillermo Oglietti, porque claro, acaba de destituir a un primer ministro, ya el primer ministro acaba de ser destituido, ¿no? El de infraestructura, un hombre fuerte, ¿no? Del gobierno, y yo me paré a preguntar con el equipo nuestro, a decir, ¿cuáles son los ministros que fueron destituidos más rápido desde que se asume la presidencia en la historia argentina? ¿No? Esta era una pregunta, porque me parecía que dado que hablan de estabilidad y seguridad jurídica, quería ver exactamente el dato. Bueno, el dato es bastante llamativo, un trabajo, insisto, de Mariana Dondo y de Guillermo Oglietti, es que verdaderamente el caso argentino de Milei es el tercero de la historia de la Argentina, solo superado por presidentes de facto y seguido por presidentes de facto. O sea, Milei está entre los presidentes de facto en los tiempos en los cuales fueron destituidos su primer ministro. Yo creo que esto recién empieza. Me parece que, cuando digo recién empieza, es que he visto a muchos presidentes y presidentas tener imágenes positivas de 80, 90 y aplauso inicial, y las cosas se complican a medida que las cosas hay que gestionarlas y gobernarlas. Y es difícil gestionar y gobernar, pero cuando se hace con este tipo de camino, me parece que lleva a lugares muy complicados, ¿no? Yo también quisiera un poco caracterizar en otra dimensión de Milei sus apariciones públicas. ¿A quién habla y con quién habla? Bahía, a mí me interesa, o sea, ¿a quién le explican las cosas, cómo las explica? Bien, Alfredo, bueno, como vos bien decías, este mes y medio, que parecieron casi 2 años y medio, contabilizamos, se pueden analizar dos dimensiones, ¿no? Una, las apariciones mediáticas y actos públicos, contabilizamos 16, de las cuales 6 fueron en entrevistas en medios afines, por supuesto, 2 comunicados oficiales, digamos, actos grabados como el tema del DNU o el mensaje de fin de año, 3 actos vinculados a la comunidad del judaísmo y otra dimensión que me parece que es muy interesante, que es este objetivo de Milei que pareciera que es más importante, la viralización, sobre todo en la red social Twitter. Es un buen momento para tener Twitter en este momento, no para angustiarse, sino para analizarlo, porque estamos frente a un fenómeno nuevo, fundamentalmente en Argentina, que es un presidente absolutamente tuitero. Lo hablábamos con Gabriela Montaño, ¿no? Ella decía un reposteador serial, decía Gabriela, y es un término que me parece bastante acertado porque publicaciones propias, que también me parecen importantes en términos de contenido, no de cantidad, pero sí es una republicación de contenidos que al menos me parece un poco irresponsable. ¿Por qué? Por ejemplo, en la jornada de Davos
él reposteó en 6 horas a 300 cuentas. Pero esto, más allá de esa jornada, lo hace sistemáticamente con contenidos que son bastante ofensivos, por decirlo mal y pronto, y después contenidos propios, ya para terminar, que también, digamos, son bastante llamativos y me parece que es interesante analizar como fenómeno de comunicación nuevo, ¿no? Esto vía la libertad carajo, no la ven, $1 con peluca. Bueno, este tipo de comunicación es el que profundiza y prioriza el presidente Milei hoy en día. O sea, en términos de síntesis me quedo con que habla poco y solo con los suyos, muy poco y con los suyos, apariciones públicas muy vinculadas a todo lo que tenga que ver con el judaísmo, y le da por ser tomo el término, reposteador serial. De hecho, los que nos están viendo en YouTube, por nuestro canal, si ven cansada a Bahía es porque ha estado contando el número de tweets que ha habido, ¿no? De la cantidad, ¿no? Es una cantidad. Imposible. Más de 1 millón, o sea, literalmente, más allá de esa jornada de Davos que fue casi esquizofrénica, él tiene esa práctica de repostear, parece casi sin filtro, por eso digo irresponsablemente. Nosotros estamos frente a un fenómeno que estamos naturalizando y es nuevo, que un presidente con las responsabilidades que tiene republique casi cualquier cosa, sin ningún Bueno, filtro Bahía, y sin pero ningún sentido. Sí. tengamos en cuenta que el dueño de X, ex Twitter, es su gran amigo Elon Musk, ¿no? Le Ujú, está dando interacción a su gran amigo Elon Musk. Bahía, exactamente. una pregunta que tengo de chequeado. ¿Nos retuiteó a nosotros y a nosotras? Todavía no. Ah, No creo que ah. lo haga, Y Alfredo, no que creo si que ya lo no lo haga. ha hecho en ese millón de retweets, es que estamos condenados a no tener su aplauso. Y además de todo esto, no podemos olvidar que está intentando librar una batalla cultural a la par que está procurando refundar los cimientos de un país. No a través de una constituyente, sino otra vez utilizando trampas, no subterfugios, teniendo en cuenta que no gozan ni constan de mayoría parlamentaria, porque esto es un dilema de época. Los presidentes que ganan en balotaje, que no logran tener mayorías parlamentarias porque en primera vuelta obtienen un 30%, el caso Milei, y por lo tanto tienen una representatividad parlamentaria más acorde a un tercio, tienen dificultades para creerse que son monarcas porque se creen que el 55% en un balotaje es la representatividad de la ciudadanía, y en cambio se van al Parlamento y están con dificultades para poder sacar su refundación del país. Es decir, yo creo que esto es otro dilema de época, que él tiene un conflicto complicado de cómo avanzar. Y yo creo que en esto, y hay que tener mucho cuidado, le di la palabra ahora a Gaby, yo quiero poner encima de la mesa que no caer en la trampa, y por eso no lo queremos hacer en la pizarra, de discutir que avala cada sector del arco parlamentario. Es decir, este tipo de cuoteos, ¿no? De parcelas, de negociación parcelaria, de a ti te quito esto, te doy lo otro, te pongo esto, me parece que entrar en ese marco, me parece que es un error, porque lo que está, digo, es un error porque lo que está planteando Milei es un cambio constitucional, una refundación del país, con la cual no cuenta con mayoría en este momento, no tiene la mayoría en este momento, no la tiene, y es probable que a lo mejor busque mecanismos de decir cualquier barbaridad para después de una negociación con ciertos sectores del Parlamento se acabe quedando con lo que él quería de partida. Es decir, cuidado con los artilugios que están utilizando ellos con todo el arco parlamentario, y hay una responsabilidad por parte de todos los diputados y diputadas, senadores y senadores. Gaby. Solo dos cositas. Ojo, Cumpas, que no es tan novedosa la manera de usar las redes sociales. No nos olvidemos que X, ex Twitter, fue también el principal herramienta de difusión de Trump, fue la principal herramienta de difusión del propio Bukele, del que acabamos de hablar tanto, y por lo tanto parece ser una forma, una manera que ya se instala en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Casi, en algunos casos inclusive no hay conferencias de prensa. Bukele da muy pocas conferencias de prensa, pero tuitea mucho. Lo mismo que Trump, ¿no? Entonces,
yo lo veo más bien como algo que se va asentando como tendencia en algunas maneras de hacer política, sobre todo vinculadas a la ultraderecha, ¿no? Y un segundo elemento es que a mí me parece que en esta cuestión, Alfredo, de cuánto puede generarse transformaciones profundas en un país, en un estado, sin tener mayoría parlamentaria, pues yo no terminaría de, digamos, desahuciar a Milei en ese sentido, aunque no tenga mayoría parlamentaria. Los últimos acontecimientos nos muestran que ha tenido la capacidad de operar políticamente, inclusive para generar fracturas al interior de el arco opositor más opositor a Milei, digamos, ¿no? El propio kirchnerismo, el propio Unidos por la Patria, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que olvidarse que quien tiene el dominio del Estado y del órgano ejecutivo tiene un poder muy grande. Es una advertencia importante, sobre todo porque hay una gran fragmentación y una gran crisis de representatividad política y seguramente Javier Milei está apostando deliberadamente con los poderes económicos precisamente a aprovecharse del nivel de debilidad de la institucionalidad democrática argentina, de la crisis de representatividad, de esta atomización partidaria, lo que yo creo que es que quizás puede subestimar que hay una ciudadanía que quizás le diga basta, como fue la marcha multitudinaria, que yo creo que también muy rápido, digo, en términos de gobiernos democráticos, no tenemos muchos ejemplos de que existan marchas tan multitudinarias en tan corto periodo de plazo como ha sido la que hubo en la Argentina durante esta semana, convocada por los sindicatos, pero yo diría lo más importante para mí no es eso, sino fue avalada por la gente común en la calle que tenía ganas de marchar para decirle por aquí no. Yo creo que eso también es probablemente donde estemos en la disputa política, ¿no? Que se encuentra, porque además creo que hay un error de fondo, y ya termino, y es que tú puedes ganar unas elecciones, pero el día después de ganar unas elecciones la política sigue. Es decir, ganas unas elecciones y no puedes hacer todo lo que te dé la gana. No, no funciona así la política. Si no, todo el mundo se callaría y no existiría política hasta dentro de 4, 5, 6 años cuando se vuelva a votar. No, las elecciones son parte de la vida política, no es la totalidad. Y esto es lo que yo creo que algunos sectores del mileísmo, del liberalismo, de lo que se llamen, no terminan de dimensionar. Paramos para que en otro momento seguramente seguiremos hablando, cómo no, de lo que viene pasando en la política y en la sociedad argentina. Ay, extrañaba la yapa, extrañaba la yapa. Me van a decir que ahora no es yapa, que es chapa, que es ñapa. Ya empezamos el conflicto. Voy a reconocer que el otro día le expliqué a mi hermana Susana qué era la yapa y fue porque algo dije de la yapa boliviana, no sé qué, y empecé. Yo no entendía bien qué era eso de yapa que hacéis al final del programa. Bueno, esto es el aumentito, el ratito de más que tenemos, que a mí probablemente puede ser de los que me divierten, me gustan, me entretienen y además me ayudan a informar, a informarme y a informar de alguna, no sé, alguna investigación, algo que vamos hurgando y entendiendo. Esta semana, esta semanita, no sé si porque volé un poco más de lo que debía haber volado a principios de año por el viaje a ver a mi mamá en tierra española, pero me leí una noticia que me salpicó porque decía el número de veces que había volado el presidente de Brasil, Lula, en el año 2023. Y recordarán que ya hicimos un especial de Brasil, de Lula un poco en términos de política exterior, muy proactivo, alguien muy proactivo. Y me llamó la atención y un poco empezamos a plantear en el equipo la pregunta que ya hizo Fla al principio del programa de ¿quiénes son o cuánto vuelan los presidentes y presidentas de América Latina? ¿Vuelan mucho, vuelan poco? O sea, ¿qué creen? Que vamos a tener datos chequeados. Así que yo quiero empezar con Brasil, quiero empezar con Lula, Bahía. No tengo ni idea ni si voló mucho o poco, sí sé, pero no sé a dónde voló.
Sí, efectivamente, Lula es uno de los presidentes que en 2023 más voló, pero hay un detalle, digamos, más conceptual y en términos también de objetivos de gobierno que me parece interesante mencionar, porque lo que plantea un poco el esquema de la nota es que Lula, efectivamente, el primer año de gestión estuvo muy volcado en la agenda internacional, voló 24 veces, es uno de los presidentes que más viajó junto a Gustavo Petro, que también voló un montón, pero también tiene que ver con que está planificando de cara a 2024 generar una agenda más interna. Entonces, por lo cual me parece que es interesante también ver cuántos vuelan, qué cantidad, hacia qué destinos, con qué objetivos y también eso más allá de lo ideológico, revisar también en qué etapa de gestión y de gobierno están, ¿no? Porque eso también habla mucho si es una etapa de gobierno, quizás primer año de gestión, más abierta a una agenda internacional o más una cuestión más electoral o inclusive afianzar y fortalecer más al interno. Vamos con Lula, 24 países, Estados Unidos, un destino muy importante fue China, donde asentó y fortaleció las relaciones económicas. Después sabés que dijo Brasil está de vuelta. Estuvo en Argentina, en varios países de Europa, estuvo en Francia, se reunió con el Papa en el Vaticano, en el Reino Unido, Arabia Saudita, fue a la Asunción de Santiago Peña también en Paraguay y estuvo en la India. Viajó por casi todos lados, la verdad, una agenda internacional muy amplia, O digamos. sea, lo cual denota un poco ¿no? la apuesta de política exterior, de poder ir a la India o poder ir a cualquier lugar. A mí me resulta sumamente interesante y me llamó la atención el número de veces que vuela en un año. Me voy ahora a Chile. A ver, Fla, vamos con Boric. ¿Cuánto vuela Boric? Bueno, efectivamente estuvimos buscando los vuelos de Boric. Tuvo menos destinos, pero tiene alguna que otra perlita bastante divertida. En 2023 fue a 14 destinos, Gabriel Boric. Fue 2 veces a Brasil, vino para Argentina 2 veces, estuvo en la Asunción de Milei acá a fin de año, viajó 3 veces a Estados Unidos, una vez a Chile, fue a la Asunción de Peña en Paraguay, estuvo por Francia, estuvo por Suiza, por Bélgica, por España y por República Dominicana. Pero además de los vuelos que hizo en 2023, hay algunos datos curiosos de los vuelos que hace en general. Primero hay que decir que Boric es uno de los presidentes que más viajó en un año de todos los presidentes chilenos. El primer lugar lo tiene el expresidente Ricardo Lagos, que hizo una vez 24 viajes en 2005, y después Piñera, que hizo en 2010 17 viajes. Siguen a eso Frey y Bachelet, 14 viajes cada uno, y ahí entra Boric empatando para llegar a los 14 viajes que hizo en 2023. Tuvo, para cerrar el tema Chile, una perlita en 2023 que parece que se picó todo en un momento porque hubo una polémica por los vuelos privados, ¿no? Esto también se ha hablado mucho en México de avión presidencial, no vuelo privado. Bueno, es algo que hay un debate siempre entre los presidentes. Y en 2023 Chile viajó con el secretario general de la ONU, Boric por Chile, viajó junto al secretario general de la ONU por la crisis climática. Pero ¿qué pasa? Lo cruzaron a Boric y le dijeron, bueno, viaja en un vuelo privado a la Antártida para ver el daño que causan en la Antártida los vuelos privados. Y Boric dijo con bastante altura, bueno chicos, voy a proponer que la próxima vayamos en canoa para gente como ustedes no pase un muy mal rato. Así que bueno, Está esa perlita bueno. valía la pena mencionar. Y sí, porque a veces también hay un cierto grado de hipocresía respecto a esto. Yo en esto creo que con los vuelos son vuelos necesarios en la mayoría de los casos. Creo que no, es difícil a veces culpabilizar por ese tipo de vuelo. Bueno, voló la mitad casi de Lula, lo de Boris, me llamó la atención. La mitad, digo, se nota que menos dimensiona la política exterior. Es habitual, el peso de Lula afuera no es el de Boric. Me voy con Gustavo Petro, que yo diría que lo he visto por todas partes, vaya. O sea, prendía la tele en Chile, ahí estaba allá. Prendía la tele ha estado en todas partes, ¿no? En todos lados, 27 vuelos. Tengo una pregunta, Alfredo, ¿los primeros 5 del año son representativos? Vos dirás. Y sí, Porque diría que son claves. los primeros dos fueron a Brasil, la asunción de Lula, y a Venezuela en una reunión con Maduro. Pero también en el año estuvo reunido con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, estuvo en Ecuador también, estuvo 3 veces en Brasil, 3 veces en Estados Unidos, 2 en Ecuador, 2 veces a Venezuela, 2 a Cuba,
Chile, Francia, Portugal, también estuvo bastante en Europa, China, Emiratos Árabes. La verdad que nos cansamos de ver a Gustavo Petro con una agenda internacional muy, muy robusta, digamos. A mí me gusta y llama la atención los dos viajes a Venezuela, ¿no? Que parecía que un ¿Mm? presidente colombiano, después de la doctrina uribista, casi no podía pisar Venezuela. Ha ido, no pasa nada, sigue gobernando. Parece que no, al revés, creo que ha seguramente propiciado que los temas vecinales entre dos países con una relación histórica y cotidiana muy fuerte, y a mí eso me llama poderosamente la atención, y también lo hizo con Ecuador. Lo digo porque le dio importancia a lo que le da una importancia a un presidente, que son a los países vecinos. Gaby. Yo voy a meter la interna, porque si Uh, estamos en la Yapa. A ver, pero yo me pregunto si la cantidad de viajes realmente muestran el interés que le pones a la política internacional, porque creo que no es el caso de AMLO, por ejemplo. AMLO ha viajado muy poco, pero su incidencia en Sí. el ámbito internacional es enorme en Latinoamérica, y creo que, digamos, ahí podríamos ver algunas excepciones. No siempre la cantidad hace el Exactamente. resultado. Por eso también un poco el preludio anterior en términos de a qué iba la columna, también justamente esto. AMLO también ha recibido muchos presidentes de muchos países. Es un gran anfitrión también. No es que a ha ver, viajado espera, a tanto ver, y pero vamos también. a poner, ¿a dónde viajó AMLO? Chris, tú que estás allí en México y seguramente lo tienes monitoreado con el control de visa. El pasaporte lo tengo acá en la mano y chequeado todo. No, es verdad lo que dice Gaby, lo que dice Bahía. El presidente creo que desde el inicio siempre ha tenido una reserva hacia los viajes y hacia los viajes internacionales, digamos, ¿no? De hecho, en lo que fue la primera parte del sexenio, o sea, desde que inició su mandato hasta más o menos el 2022, solo había viajado al exterior en 2 ocasiones y siempre lo hizo a Estados Unidos por la solemnidad un poco de esas citas, que una era relacionada con algo muy importante para México y era la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue ya en el segundo sexenio en el que pisó, digamos, el acelerador un poco, ¿no? Con una batería de viajes mucho más centrados también con la mirada al sur, hay que decirlo, esto siempre yendo a Centroamérica y Suramérica. Y bueno, se cuentan en el 2023 Colombia, en septiembre se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, una reunión también de máxima responsabilidad, porque allí estuvieron conversando sobre la política frente a la crisis del narcotráfico y de las drogas, que bueno, también, digamos, mm, corresponde a ambos países, ¿no? Digamos que comparten esa problemática. Ese mismo mes también tuve una visita de trabajo con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y en ese, pues las conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile en contra de Salvador Allende en el 73. Y ya finalizando el año con Estados Unidos en una participación en la cumbre de estados de jefes, perdón, de jefes de estados de gobierno de la PEC. Así que son muy contaditos, pero creo que también son muy estratégicos y ciertamente recalco lo que decía Bahía, es un gran anfitrión, siempre él es el que ha recibido, de hecho creo que Cuba, por ejemplo, Venezuela, o sea, muchos mandatarios de estos que no son tan bienvenidos en otros países, México han tenido las puertas abiertas con AMLO. Yo creo que sí, que efectivamente AMLO es más excepcional. Es cierto que no necesita mucha cantidad de viaje, como decía Gaby. Probablemente se explica más por las visitas y por lo anfitrión que plantea Chris. Pero sí, sí me parece que en el resto hay un poco de correlación, ¿no? Lula apostó fuertemente. Digo, no todo el mundo, ¿no? También la dimensión de los países. A veces cada país no necesita que viaje para darle importancia un poco el matiz que plantea Gaby, que me resulta sumamente importante. Bueno, y hablando de Bolivia, hablando de Luis Arce, el presidente Luis Arce, ¿viajó mucho o viajó poco? ¿Vaya? A mí me sorprendió, estuvo 14 visitas, acá lo acabo de perder, no, está, fue a la Asunción de Lula en Brasil, estuvo en Argentina en un evento en el Centro Cultural Kirchner, también viajó varias veces a Venezuela, a Estados Unidos, a República Dominicana, estuvo en Brasil, estuvo en Paraguay en la Asunción de Santiago Peña, estuvo en Sudáfrica en la cumbre de las BRICS,
en Chile y en Estados Unidos también, en la Asamblea General de la ONU. En total son 16, la verdad que me sorprendió, es bastante, digamos, es una agenda internacional también bastante abultada. Sí, la verdad que viajó bastante. No sé si es habitual, Gaby, que el presidente de Bolivia en los últimos tiempos, porque Evo también tuvo mucha proactividad en materia de viajes y política exterior, ¿no? Sí, probablemente inclusive pueden haber años en las que Evo Morales haya viajado bastante más que lo que acaba de decir Bahía en visitas al exterior. Sin embargo, ahí creo, Alfredo, que la presencia de Luis Arce en el exterior no necesariamente se condice con los resultados que puede tener eso en términos de política internacional y en términos de efectos, y voy a poner uno de muchísimos ejemplos. Eh, Luis viajó estuvo presente junto con otros países también a escenarios que lo intentaban acercar a China y a esos mercados. Y finalmente, por ejemplo, Argentina logró muchos más espacios ahí que la propia Bolivia. Entonces, creo que no necesariamente, otra vez, voy a poner alguna duda de si el número de viajes condicen con que la política internacional sea efectiva, ¿no? Yo comparto contigo que en el caso de Evo Morales también estuvo mucho más tiempo y su dimensión, su liderazgo es mucho más fuerte, pero todavía la política exterior boliviana en este último tiempo no diría que es de las cosas que se va a recordar, al menos en lo que llevamos de gestión. No pareciera, más allá de la cantidad de viajes que haya hecho, no ha sido tan proactivo, ¿no? Otra presidenta que no sé si viaja mucho o poco y a veces más desconocida, ¿no? El rol de, para mí, una lideresa clave en el progresismo en la izquierda regional, Xiomara Castro, Honduras, Fla. No, acá ampliamos un poquito el rango de años porque estuvimos investigando desde la investidura presidencial en 2022 hasta 2 de diciembre de 2023, o sea, casi 2 años. Y Xiomara visitó 13 países con 15 viajes internacionales, digamos, de lo que estuvo haciendo. Ella viajó 3 veces a Estados Unidos, una vez se vino para Argentina, se fue después a Bélgica, estuvo por Brasil, estuvo en China, en Colombia, en Cuba, en Emiratos Árabes, España, Italia, Europa, México y República Dominicana. Así que lo que podemos decir es que el mapa mundi se lo hizo bastante completo porque pasó por todas las regiones. Dijo, voy a probar un poco de todo y estuvo ahí estableciendo relaciones bilaterales en varios países. Algo fundamental de su presidencia es restablecer las relaciones con China. Sí, se va a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Este aspecto. Para cerrar, porque si no hablamos del paisito que tanto le gusta a Bahía, diría Bahía, ahora por qué tenemos esta discriminación. A ver, dale Bahía con Uruguay, dale con el surfero, Lo que el la gente surfer. Sí, la gente lo está esperando. ¿Cómo? ¿A dónde fue la calle Pou? Hizo 13 viajes, bastante también amplia la agenda de la calle Pou. Fue a Brasil, fue a Argentina, lo vimos en la posesión, en la asunción de Milei, ahí a las risas con Santipeña, pero también estuvo en Chile, estuvo en la CELAC también, así que también una agenda también álgida. Importante, no hemos podido abarcar todos y todas, porque por ejemplo en el caso ecuatoriano que hubo cambio de gobierno se resulta un poco más difícil, en el caso paraguayo también, es decir, podríamos seguir y seguir, pero queríamos un poco ver la cantidad. A mí me sorprende que un presidente viaje 27 veces como Petro, 23 veces como Lula, no incluso Boris 14 veces, o sea, hay un papel protagónico de la política. Le iba a preguntar a mi equipo cuántas veces va a volar este año, pero será la pregunta para la semana próxima. Paramos que queda muy poquito tiempo en la pizarra casi ya para echar persianas y despedirnos. Ay, tenía ganas también de esta musiquita de Drexler, que es como un poco misión cumplida, después de retomar, al menos en mi persona, de retomar un poquito después de tanto silencio y con ganas de micro, con ganas de compartir con el equipazo de la pizarra, con la audiencia que está del otro lado, tantos cariñitos, tantos mimos que son lindos en estos tiempos a veces difíciles en algunos de los lugares donde vivimos, con muchas ganitas de hacer la pizarra y ya, bueno, por ahora no nos vamos a mover de acá durante un buen tiempo y seguiremos haciendo radio y más radio, que es lo que más nos divierte. Lean, le tenemos que dar, eso sí, las gracias a un montón de gente que hace posible lo imposible, que es que sigamos haciendo radio en muchos lugares de América Latina.
Le agradecemos a Fer Saninelli que estuvo en la edición de sonido, a Iván Soler en la edición de video, a Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10, Carlos Minango en la de Radio Pichincha. Le agradecemos también a Cristina Chiesa que estuvo en la producción de Radio 10, Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10 y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando como siempre radio acá, allá o donde sea. Si es acá, mucho mejor, pero quédense escuchando radio. Antes quería decirle a Fla también que había por ahí mensajitos, que no nos olvidamos de la gente que nos acompaña. ¿Qué dijeron? Valen, ya saben, insultos, siempre que no me digan gallego, y valen cualquier cosa, le pueden decir lo que quieran, al equipo que quieran, propongan, critiquen, aplaudan. ¿Qué dijeron, Fla? Te dieron la bienvenida nuevamente, Alfredo, algunos con saludos muy originales, pero te voy a leer un par, después hacete una buceadita por redes. Bienvenido, Alfredo, espero que hayas descansado porque acá te esperan algunas novedades, nada para asombrarse en esta Argentina. Al fin, qué alegría, la pizarra sin Alfredo es como un locro sin papa. Me alegra mucho que estés de vuelta. Hola Alfredo, bienvenido. Algunas cosas pasaron en el país, después te contamos, igual nada importante. Y para cerrar, qué bueno el retorno del duro, pero el equipazo siempre estuvo a la altura. Qué nivelazo tiene la pizarra. Alfredo, te esperábamos, bienvenidos todos. Obviamente hay muchos más mensajitos, pero ahí un par saludándote y felices por la vuelta. Así que después los No, programas anteriores parece que fuimos un locro sin papa, pero igual estuvo todo muy bien. no, le damos al revés. Creo que estaba la gente muy contenta, muy satisfecha de cómo navegaron y condujeron esta travesura radial llamada La Pizarra con todo el equipo, que en el fondo es lo que hacemos es entretener, acompañar e intentar dar insumos para analizar. Ahora sí que ya vamos echando persianas, recogiendo todos los bártulos que tengo aquí encima de la mesa, así que para cerrar vamos a dejar dicha, escrita, una palabra en la pizarra. Fla. Poeta. Crismar. Liminalidad. Eso me suena a Álvaro García Linera. Es una palabra que no la había escuchado nunca en mi vida y la aprendí con él, liminal. Bahía, Regresos. Gaby, Desgarro. Sofía, Soberanía. Leán, Barbarie. y yo me quedo con reencuentro. Hoy siento mucho, mucho reencuentro dentro de mí con el equipo. Bueno, mando un beso para todas y todos. Y eso sí, la amenaza siempre presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.